¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los asistentes a la segunda sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. Para los que no nos acompañaron en la sesión anterior, tal vez les sorprenda que diga que sea la segunda sesión. Sin embargo, bueno, les comento que junto con las demás personas que están apoyando en la coordinación, que es el doctor Francisco Serrano de Zacatecas, la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto de Michoacán, junto con la doctora Rosy de la Torre, también de Michoacán, y Guadalupe Castorena de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, acordamos cambiar la dinámica, el contenido de este seminario para dar cabida a una temática más amplia, en este caso, pues, asuntos que tienen que ver con la ética ambiental, también sin dejar de lado, como lo hemos hecho durante ya 2 años, la ética animal. Entonces vamos a tratar de ir invitando también a otros ponentes que tengan un enfoque que no sea únicamente el de la ética animal, que bueno, creo que en realidad no es que los otros ponentes no tengan esta visión de la ética ambiental, pero pues la temática estaba un poco estaba encasillada entonces en lo animal, y bueno, pues esperemos que esto realmente sea más jugoso, sustancioso para las participaciones que seguirá habiendo en este seminario. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Rosy de la Torre, que será nuestra anfitriona el día de hoy. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Y bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer evidentemente al doctor Antonio Dianquín por su tiempo, por estar aquí con nosotros como ponente. Y bueno, también aprovecho para saludar a varios de nuestros colegas que se conocen. La doctora Griselda Engelhardt de Ushuaia, en Argentina, la doctora Ana María Casariego de España, que también se conectan pues con mucho interés, entre otros colegas, para escuchar al doctor Antonio Dianquín. Así que voy a permitir leer una brevísima síntesis del currículum del doctor Dianquín, que bueno, yo comentaba con el doctor Víctor Hugo, algo que admiro mucho en él es que es esta perfecta mezcla entre un académico con mucho empaque, mucha profundidad filosófica y jurídica, pero también un comprometido litigante en favor de los demás animales, ¿no? Hay muchos animales en Argentina y en el mundo que le deben su integridad y su vida a los argumentos jurídicos que a través de muchos amicus curiae ha presentado el doctor Dianquín. Así que es un raro híbrido en el tema de la defensa animal, pero me hace sentir muy contenta que él haya aceptado y que nos vaya a dar esta conferencia sobre la educación en respeto hacia los demás animales, con un enfoque que ciertamente es un enfoque muy controversial, que es el enfoque abolicionista, pero como decimos en el grupo de investigación en derecho animal, es el único enfoque posible para hablar en serio de los derechos de los demás animales. Y como les decía, el doctor Antonio Ubaldo Dianquín es abogado animalista, dedicado también a la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos originarios, que también es algo muy importante destacar la interrelación en estos litigios estratégicos, ¿no? Tiene una muy sólida formación académica, es diplomado en derechos humanos de los pueblos indígenas, diplomado en derechos del animal, maestrando en ciencias penales de distintas universidades argentinas, ha hecho un sinnúmero de cursos de especialización, es un autor muy prolífico también, ha publicado diversos textos, conferencias, ponencias sobre el tema de los derechos de los animales, ha sido delegado de AFADA, que bueno, es una organización muy importante en defensa de los animales, ha formado también el grupos de litigio estratégico, y bueno, no puedo no mencionarlo, es miembro colaborador internacional de nuestro grupo de investigación en derecho animal
GIDA, y bueno, es docente de distintas materias en distintas universidades y es integrante de muchos grupos y colectivos que trabajan en favor de los demás animales. Así que, sin más, pues yo le cedo el uso de la palabra al doctor Antonio Yanquín, agradeciendo, como siempre, su trabajo comprometido en favor de los demás animales. Tiene usted la palabra, doctor. Sí, muchas gracias por la generosa presentación. Quiero nada más saber si ustedes pueden visualizar mi pantalla y daré inicio si logran visualizar bien. ¿Alguien me puede comentar? Sí, doctor, perfectamente. Bueno, les comento un poco. El día de hoy yo voy a brindar unos esbozos sobre la educación en respeto hacia los demás animales con enfoque abolicionista. Y digo que solamente esbozo porque la educación en muchos casos depende de diversos contextos, de las individualidades, o sea, tiene cierta complejidad que se vincula con las situaciones concretas o si se quiere situada. Por eso yo voy a trazar en cierta forma mapeo, esquema o guías de ciertas, digamos, rasgos que presenta este tipo de educación y con relación a ciertas estrategias que nos permitan llevar a cabo y preservar este enfoque abolicionista. Obviamente, dado mi condición aquí, que hablo de activista, volcado también a la educación, en el respeto y empatía de los demás animales, es importante hablar del lugar de elocución, o sea, el lugar de donde yo hablo, porque es diferente la mirada que cada uno tenga como educador según dónde se sitúe, en lo geográfico, en lo ideológico y en todo el mundo o en toda su narrativa personal. Yo he sido abogado, les cuento, digamos, en determinado momento de la carrera, como muchos cuando me recibí, he tenido una gran confianza en el derecho como herramienta transformadora del mundo, ¿no? Cuando se recibe en muchos casos, concibe a las normas jurídicas como una especie de donde uno interponga una acción o con las normas jurídicas va a transformar la realidad. Hoy he cambiado esa visión, tengo una mirada más enfocada en los estudios críticos y mi eje se centra, digamos, en la litigación y también en la educación, por un lado en los derechos humanos y en los derechos de los demás animales. Pero yo tengo un fuerte énfasis y quizás sea porque en mi caso yo me encuentro situado geográficamente en el norte argentino, que se caracteriza por una gran digamos, distribución desigualitaria de recursos económicos y culturales entre los humanos, pero también con un fuerte modelo de explotación ganadera hacia los demás animales. Y, digamos, situado en esta porción de Argentina, tuvo un mayor contacto con ciertos sectores que para mí se caracterizan por una fuerte vulnerabilidad. Les dije los demás animales, pero también me he vinculado con los pueblos originarios. Inicialmente, mi vínculo fue a través de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Yo participaba de ciertas mesas donde nos presentaban sus reclamos y podíamos analizar los diferentes litigios o estrategia. A partir de vincularme con ese mundo, también decidí buscar un uso alternativo al derecho. ¿Por qué hablo de uso alternativo al derecho? Porque el derecho, digamos, en gran parte del mundo, y obviamente en América Latina, está atravesado, como dice la doctora Hayton Nolasco, de una mirada blanca, antropocéntrica, machista. Entonces yo, a lo largo de mi ejercicio de la litigación y la educación, yo busco de construir en la litigación buscando extender herramientas jurídicas o instituciones que fueron pensadas, por ejemplo, exclusivamente para humanos o para otras realidades que, digamos, que no se tuvieron en cuenta, como las realidades multiculturales. Y aquí quiero poner un ejemplo muy concreto de este uso alternativo y de este extensionalismo jurídico que he realizado. Yo, quizás ustedes no sepan, he intervenido como asesor en un caso de lesa humanidad, conocida vinculado a la matanza Rincón Bomba, que fue un genocidio que recayó sobre el pueblo Piragá en la década del 40 durante el gobierno de Perón. Y, digamos, además de la acción penal que se promovió para la investigación de los delitos de lesa humanidad, en este caso se promovió una acción de daño y perjuicio y se planteó una indemnización. ¿Qué ocurría con el derecho argentino al momento que yo asesoré y planteamos esta acción de daño y perjuicio? No estaba prevista esta acción con relación a los pueblos originarios, también no estaba prevista la posibilidad, la imprescriptibilidad, ni tampoco determinadas categorías de
o determinadas categorías, ciertos rubros tendentes a una reparación integral de estos pueblos indígenas. Y en este caso, mi interpretación alternativa del tradicionalismo jurídico fue por realizar una interpretación de la indemnización a la luz del principio de reparación integral y buscando integrar la peculiaridad que tuvo esta violación de derechos humanos, que no tuvo un reconocimiento estatal, para apuntar a la imprescriptibilidad y también apuntar a que una reparación integral iba más allá de lo económico si uno tomaba en serio el principio de reparación integral, y así se propuso y se dio lugar a una serie de reparaciones simbólicas que incluyeron el otorgamiento de beca a miembros del pueblo Pilagá y también programas educativos y la configuración o la construcción de un monumento en conmemoración de la víctima de este delito de lesa humanidad que tuvo lugar en la década del 40. Y ahora quiero señalar que en mi caso uno va siendo abolicionista. Yo tomaría, digamos, la expresión de Sartre, que uno no es, sino que se va construyendo. Uno en cada acto o en cada presentación o en cada acto educativo elige ser. Yo elijo en mi caso reafirmarme como abolicionista en cada actuación. Pero no siempre he sido abolicionista. Yo aquí tomaré una frase de Heráclito. Heráclito, digamos, las frases que se recogen, dice, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Yo puedo decir que yo, si me observo en ese río, me veré atravesado de grandes cambios en mi identidad, porque en un inicio yo tuve una fuerte mirada bienestarista, donde en cierto modo pensaba que la mejor alternativa era regular determinadas prácticas, reducir el sufrimiento, y luego, digamos, con el transcurso de la formación, de ciertas vivencias que viví, en los años de estudiante, revisé esta visión y cambió mi concepción de la idea de sujeto de derecho y de qué modo se puede garantizar adecuadamente sus derechos fundamentales. Y por eso digo que en nuestra identidad de los que estamos aquí presentes, muchos serán animalistas de diferentes miradas, no solamente abolicionistas, muchos tendrán miradas cercanas al buen vivir. Todas esas identidades siempre están en un constante movimiento, en un constante fluir, un cambio perpetuo, y siempre estamos revisándonos constantemente, y creo que el respeto que le debemos a los demás animales y la responsabilidad nos exige revisar constantemente nuestra identidad para buscar qué estrategia resulte más adecuada para los demás animales. Y ahora, habiendo señalado mi posicionamiento, mi lugar en el mundo, mi variación que ha tenido o mi identidad como animalista, abolicionista, quiero señalar que cuando educamos en el abolicionismo, en el respeto y empatía a los demás animales, hay ciertos principios que siempre nos deben guiar. Francione los trabajó a lo largo de una serie de obras, pero específicamente lo sistematizó en la obra reciente, El enfoque abolicionista, y en la obra ¿Por qué somos veganos?, que es de reciente publicación. Y voy a resumir los 6 principios que nos deben guiar en nuestra actividad educativa de sensibilización o concientización. Primero, debemos buscar promover en la sociedad que se conciba a los demás animales como seres sintientes, y que de esa sintiencia se desprenden básicamente seguir viviendo. Y como hay 2 intereses, los intereses requieren un mecanismo que los proteja. Y en este caso, siendo una suerte de extensionalismo jurídico, para el abolicionismo, ese camino de protección son los derechos. Y viene dado fundamentalmente por el derecho a no ser objeto de propiedad. El segundo principio viene dado que el modo de garantizar la subjetividad de estos seres sintientes como persona no humana y garantizar este derecho viene dado por promover el cese del uso y de la explotación, de la abolición. Y es contrario a ello que nosotros promovamos la regulación de los usos de los demás animales, o por ejemplo reducir los usos o reducir el sufrimiento. El otro pilar viene dado porque a través de esta educación debemos promover el veganismo, y esta será nuestra base moral, o sea, la base en la cual debemos asentarnos. Será contrario, por ejemplo, a esta base moral que nos debe guiar, promover el vegetarianismo o fundar, por ejemplo, que no debe ejercerse violencia sobre los demás animales basado en razones ambientales o razones de la salud. Y promover esta nueva mirada, esta nueva conciencia social, en palabras de Francione, generar esta revolución del corazón, lo lograremos por medio de una educación.
Y él señala que en realidad esta educación no hay ningún límite. En principio parecería, si uno hace una lectura integral de la obra de Francioni, que él es partidario de formas de educación horizontal, o sea, no a través de grandes organizaciones ni del Estado. Toda una lectura personal que hago, pero él afirma constantemente que para educar en el abolicionismo no se requieren grandes sumas de dinero ni grandes organizaciones. Hay infinidad de modalidades educativas y el énfasis, él señala, para que haya una suerte de aprendizaje significativo debe estar en la creatividad. Y obviamente si nosotros buscamos garantizar una convivencia pacífica hacia los demás animales por una cuestión de coherencia, en nuestro mensaje debemos no reflejar una mirada violenta hacia los demás animales y también a los seres humanos cuando nos comunicamos, o sea, que no existe una comunicación agresiva. Y la otra idea que está vinculada a los principios del cuarto principio. Sí. Disculpe que lo interrumpe. La doctora Rossi tiene la mano levantada y su presentación no ha avanzado. No sé si así lo tiene dispuesto. La presentación que me digan dónde quedó la presentación. Nosotros sí la vemos. Nosotros sí la vemos, pero no avanza. Por eso levanté la mano, doctor. Ah, la voy a volver a colocar entonces. A ver, ahora. ¿Se movió ahora? Ahora sí. Ahora voy a sí. volver a colocarla. Ah, ese era un tema de conectividad. No sé si ha quedado claro lo que vine exponiendo. Sí, ¿sí? Se corta de repente un poquito, pero ha quedado claro, pero no. Ojalá si nos pueden activar. Sí, si nos pueden activar la posibilidad de poner mensajes en el chat, por favor. De acuerdo. Sí. No sé si hubiera una interrupción abrupta de algo que nos han entendido. Retomo el hilo de la conversación. No, doctor, y a lo mejor si estás teniendo problemas de conectividad, a lo mejor si apagas tu cámara, puedes... voy a apagar la cámara, tienes razón, a ver. Presentación vaya avanzando mejor. Gracias, perdón por la interrupción. Sí, voy a ver la cámara, ¿dónde la tengo? A ver. Está en el extremo superior derecho. Es diferente al Zoom, por eso estaba visualizando. Ahora dígame si se escucha mejor para poder continuar. Me parece que sí, doctor, y el chiste es que vaya avanzando tu conferencia también. Sí, bueno, había quedado con relación al tercer principio, le había señalado que uno de los pilares de este tipo de educación que debe promoverse estaba basada en la no violencia, es decir, no comunicar de un modo agresivo hacia los demás animales, o sea, transmitiendo cierta violencia en el lenguaje, por ejemplo, usar palabras como mascota, o hablar de destinos de animales, de consumo, de compañía, y también obviamente tener una comunicación que sea pacífica hacia las personas que nos dirigimos. Y digamos, otro pilar de esta educación viene dado por el hecho, y está vinculado al primer principio, que la personalidad se funda en la sintiencia y no se requieren capacidades complejas cognitivas, como por ejemplo había organizaciones, sé que Protecto Granzini ha variado su postura, pero en algún momento para reconocer la personalidad jurídica de los animales, ponía el énfasis, incluso AFADA, en capacidades cognitivas complejas, o sea, que un animal tenga un lenguaje sofisticado, pueda crear herramientas y cultura. La personalidad de un animal, desde la mirada abolicionista, se funda en el solo hecho de tener sintiencia, que se vincula con la presencia de un sistema nervioso centralizado o activo. Y el quinto principio que debemos asumir en nuestra educación o concientización abolicionista viene por el rechazo a toda forma de discriminación. O sea, tomarse el principio de igualdad en serio no solamente implica rechazar la discriminación de los animales en razón de la especie, sino toda forma de discriminación. Y esto lo señala Francioni porque hay ciertas ONG que para comunicar determinadas cuestiones, por ejemplo, acuden a cosificar la imagen de mujeres. O sea, por un lado dicen, consideremos los animales como sujeto de derecho, pero por otra parte conciben a la mujer como una cosa o un objeto. O sea que hay que abordar una coherencia en esta cuestión. Incluso él afirma que hay una unicidad con relación a la violencia de los animales hacia las personas y viceversa.
Y luego tenemos como sexto principio el principio que viene de no violencia. Él sostiene que el abolicionismo es parte de, o es una extensión del movimiento hacia la pacificación, una extensión de la cultura de la paz, y a través de la educación debemos buscar que se garantice una convivencia pacífica entre los humanos y los demás animales, y también obviamente se vincula con el aspecto comunicacional en no acudir a formas violentas hacia la persona a las cuales transmitimos el mensaje, y no acudir a mensajes contradictorios que encierren en cierta medida violencia, por ejemplo, en una mirada regulacionista, o sea, de regular ciertos usos, o bien una mirada orientada hacia la reducción del uso de ciertos animales. Hasta aquí vimos los principios. Y ahora, habiendo hecho un recorrido, lo fundamental en la educación con esta mirada abolicionista es tener claro el objetivo, claro qué buscamos. Y entonces vamos a señalar que nuestro objetivo a través de esta concientización es buscar que cada vez sea el mayor número de humanos que, en cierta manera, cese el uso, cese la explotación hacia los demás animales. No buscamos nada menos que eso. Entonces, Cassie Taft señala, que es un psicólogo social que se dedica al estudio de la conducta, él señala que, incluso el que se ha dedicado años al estudio de violencia, señala que así como nosotros cuando buscamos que cesen ciertas formas de violencia, por ejemplo, hacia mujeres, hacia niños, nosotros nos enfocamos en el cese, no buscamos en cierta forma suavizar la violencia a estos sujetos. Y él realmente señala que de su experiencia como psicólogo, si uno pone un objetivo tan bajo en cierta medida, esta persona no va a buscar un objetivo superior en cuanto a exigencia. Si nosotros ponemos, por ejemplo, reducir violencia hacia cualquier sujeto humano o inhumano, va a buscar eso y no va a perseguir el cese. Por eso debe ser claro el objetivo y debe buscarse o definir claramente este. Y yo creo que esto está presente, digamos, este objetivo en el veganismo. El veganismo y el abolicionismo están entrelazados en el objetivo. Podemos decir que persiguen el mismo objetivo, solo que el abolicionismo tiene mayores componentes o una mayor fundamentación en ciertos aspectos que son trabajados por Francioni, pero también por Stephen Best también. Y aquí quiero señalar que el objetivo queda claramente definido en la definición que nos da de veganismo Leslie Cross, el cual dice que el veganismo es la doctrina por la cual el hombre debe vivir sin explotar a los demás animales. O sea que ahí el énfasis está puesto en el cese del uso. Luego en el veganismo definido, él dice que hay que ir mucho más allá de una dieta en el veganismo. El veganismo es un imperativo ético, implica que uno debe buscar que la sociedad cese no solamente en comer animales, sino, por ejemplo, no usar su cuero, no tener cintos y tampoco consumir ciertos derivados, por ejemplo, miel y leche. En este caso realiza ciertas precisiones. Y en la nueva Constitución él es mucho más claro. No habla de este objetivo que para mí es base del abolicionismo, que sería la liberación. Y él dice, nuestro objetivo es liberar a las criaturas, devolverlas al equilibrio y la cordura de la naturaleza, que es su lugar legítimo, y así poner fin al mal histórico cometido cuando el hombre decidió por primera vez que tenía derecho a explotarlas y esclavizarlas. Nuevamente, fin de explotación y estatus de esclavitud. Y entonces este objetivo nos dice buscar reducir, buscar regular. Realmente lo único que hace es suavizar, pero no cambia para nada esta situación de esclavitud, de esclavitud o estatus de mercancía en el cual se hayan situado los demás animales. Y ahora, ¿qué contradice este objetivo por parte de muchos activistas o colegas animalistas? Primero, la primera mirada que contradice este objetivo, y que podríamos hablar de cierto neobienestarismo, porque muchas personas que adoptan esta mirada dicen, nosotros queremos lograr el cese de la explotación, pero creemos que el camino correcto es reducir el uso, reducir, vamos a decir específicamente el consumo. Cassie Taft, el psicólogo social que les hablé, que es vegano, y Francioni nos hablan de reducetarianismo, en el sentido que es la propuesta que para lograr el cese, que va a ser escalonado, está puesto en la reducción del consumo. Básicamente se refiere a aquellos productos vinculados a animales industrializados.
Y para sostener esta postura, estos autores alegan supuestas estadísticas y estudios de psicología social y marketing para decir que está acreditado que hay una mayor eficacia, una mayor efectividad en cuanto al respeto hacia los demás animales a partir de la reducción del consumo y del uso, y no con relación al veganismo o al abolicionismo, al cual caracterizan como una postura purista y que finalmente termina alejando a las personas del respeto y la empatía hacia los demás animales. Y generalmente estas posturas se enfocan solo en, vamos a carne, y aquí lo pongo entre comillas, yo como abolicionista hablo de cadáveres de animales. O sea que omite todos los demás usos que se hacen de los demás animales en general. Aquí pongo el ejemplo de una campaña reduccionista que el lunes sin carnes, pero hay varias ONGs que hablan de semanas sin consumo de carne. Y se piensa que un día hace a la diferencia, como si una golondrina hiciera el vuelo de una golondrina hiciera el verano. Y ahora quiero señalar algunas críticas a estas posturas que se desvían de esta claridad en cuanto al objetivo. Francioni nos dice que es contraintuitivo, en el sentido siguiente: nosotros cuando buscamos acabar con las discriminaciones que hay hacia humanos, por ejemplo, cuando se buscó eliminar la esclavitud hacia personas negras o hacia mujeres, nunca se buscó decir, bueno, busquemos minimizar la violencia que hay simbólica, la violencia que hay real a esas mujeres, busquemos discriminaciones más amables. En esos casos se consideraba hasta contradictorio. Tomando esa lógica, diríamos que si realmente queremos cesar la discriminación hacia los demás animales, el reduccionismo no será el mejor camino, porque lo único que está haciendo es suavizar la cosificación y no hay un movimiento con relación al estatus. Luego Francione se opone, y volviendo hacia atrás, con relación al carácter científico que tiene esta postura con relación a finiquitar el cese en el uso de, finiquitar el uso o promover el cese de los demás animales. Y aquí, para poner en cuestión el carácter científico de los análisis que hacen Human League y Faunalytics, que son dos ONGs orientadas también a la educación en materia de respeto y empatía hacia los demás animales, él pone en cuestión la metodología. Él señala que Human League como Faunalytics repartieron panfletos, digamos, panfletos que tenían, por un lado, un mensaje, sostiene la ONG vegetariano, un mensaje ambiental y un mensaje puro o purista, como lo llaman ellos, que está referido al veganismo. Y digamos, TAF, cuando recorre los estudios o los análisis que hacen, estas corrientes que la caracteriza como altruismo efectivo, o sea, porque aquí el eje está puesto en comparar qué es más efectivo con relación, por ejemplo, comparar el vegetarianismo con el veganismo y ver qué es más efectivo, y lo hacen en términos cuantitativos. Entonces él dice, es una pseudociencia, primero porque hay sesgo en cuanto a las definiciones de los componentes de la investigación. Por ejemplo, cuando definen al veganismo hay un prejuicio como al utilizar la palabra purismo, o sea, no establecen correlación a qué es puro o no puro. Segundo lugar, en este caso colocaron en el mismo eslabón al vegetarianismo y al veganismo, por ejemplo, Faunalytics, en estos estudios. Luego no explican tampoco el contenido de los panfletos, ni tampoco el rango de personas que han sido distribuidas, o sea que tampoco se puede someter a la verificación estos datos que se han establecido. Y en segundo lugar, TAF señala del recorrido que uno ve, si uno pudiera ver, por ejemplo, los motivos que fueron realizados en la encuesta por el cual uno asume, por ejemplo, el vegetarianismo, como empatía o justicia, se estará viendo que realmente detrás, quizás, realmente lo que estas personas buscaban era el veganismo, y el problema fue un tema del error en la conceptualización del veganismo en estos panfletos. Y yo quiero agregar una crítica, que si bien Riga no se refiere al altruismo efectivo, yo quiero señalar que estas miradas que buscan la reducción del consumo ponen un fuerte énfasis en la crueldad o en elementos que serían ultra subjetivos. Crueldad o perversidad, satisfacción que le genera o placer el ver sufrir los demás animales,
Y vemos que en la cotidianidad las personas que consumen animales muchas veces ni siquiera buscan satisfacer este placer. Hay una suerte de normalización mediante dispositivos sociales. O sea que realmente esta postura desvirtúa el objetivo que debe perseguir el abolicionismo, pero tampoco tiene una fundamentación científica, está atravesada de cierto sesgo y tampoco. Vamos a ver otro enfoque que hay que también para mí se desvía, que sobre todo vamos a ver en varios activistas, en varios colegas, incluso la Vegan Society también alude como objetivo al ambiente. Aquí ustedes ven una definición bastante extensa que yo les transcribo de la Vegan Society, donde caracteriza al veganismo como una filosofía y un estilo de vida que busca excluir toda forma de explotación, pero alude a la crueldad, o sea que también estaría asumiendo cierta forma de reduccionismo. Luego alude a ciertas prácticas y luego alude como finalidad de este veganismo promover, en este caso, promover los beneficios hacia los humanos y hacia el medio ambiente. O sea que el veganismo buscaría la protección del ambiente. Y realmente lo que buscaba originariamente, tanto en la etimología como lo que perseguimos nosotros, es realmente que el animal sea considerado un sujeto de derecho más allá de su pertenencia o no al ambiente. El ambiente es importante porque un animal tiene un hábitat, tiene un derecho a un hábitat, pero es el enfoque de los derechos lo que realmente nos interesa cuando hablamos del ambiente. Y este enfoque también es adoptado en Beck Educated, en la obra de Laura Chemner, la cual este libro es como una suerte de guía orientada a brindar pautas en la educación primaria para transmitir esta mirada abolicionista en el sistema educativo y también orientada a la inclusión de niños veganos en el sistema educativo, que se respete su mirada. Yo quiero señalar algunas críticas a esta mirada. Como nosotros señalamos, el abolicionismo, si uno ve en cada uno de los principios, persigue que el animal es un ser sintiente, tiene un valor inherente porque se reconoce un derecho a no ser objeto de propiedad. Aquí el valor que tiene un animal es un valor instrumental, o sea, participa de un valor por su pertenencia a la naturaleza. Hay una mirada holística, lo que se mira es un todo, la conservación de este todo, si ustedes quieren la biodiversidad, o si se quiere el ambiente en sí mismo. Katia Faría nos resalta que también en el caso de intervenciones negativas, en el caso, por ejemplo, de que uno intervenga para restringir derechos, uno no va a buscar la medida que sea más razonable, o sea, que restrinja en la menor medida posible la vida, la integridad psicofísica del animal, sino que va a buscar una medida que incluso elimine al animal sin ningún tipo de límite, y ejemplo de ello viene dado por los llamados controles de población de fauna silvestre. Y, digamos, dentro de esta mirada encontramos el caso Estrellita, donde en el caso Estrellita nos habla de dos principios cuando define al animal como un sujeto de derecho, en virtud de pertenecer a la naturaleza. Está el principio interespecie, que se vincula a respetar las características individuales del animal, es un aterrizaje hacia la individualidad concreta, y hay un principio vinculado a la interpretación ecológica, donde dice que el animal forma parte de organizaciones, vamos a decir, ambientales, forma parte de un ecosistema y teje relaciones. Y en el marco de estas relaciones hay que buscar un equilibrio, y manifiesta que en ese marco de ese equilibrio, en caso de control de población, se admitiría la prevalencia del todo sobre las partes. Incluso habla de controles de población que impliquen eliminación o, en cierta forma, matanzas indiscriminadas de animales. Esos serían los límites, y como vemos claramente en esta mirada ambiental resulta problemática y puede dar lugar a que se desvirtúe el objetivo de generar el cese de la explotación de los demás animales. Doctor y luego Angel, agregaríamos, para doctor, mí, sí. Perdón si vuelvo a interrumpir. Nosotros estamos viendo una diapositiva de Francione. No sé si continúa su exposición en ella o ya debió de haber avanzado. A ver, ahora voy a probar. No sé si hasta ahora ha sido claro lo que fui explicando. Había quedado un bienestarismo, no sé si se van a ver ahora la presentación. Sí, estamos viendo una que dice bienestarismo. Sí, pero parece que voy a volver hacia atrás para que ustedes vean unos minutitos lo que venía hablando. Que ok, lo expliqué. sí. Muchísimas El gracias. ciudadanismo
hablé aquí, puse un ejemplo en la campaña, luego aludí a las críticas, hablé de la protección del ambiente y traje a colación la definición, la Perdona, red. Antonio, perdona, amigo, no se está viendo. Por más que dices que te estás devolviendo, no vemos que se devuelva. A ver ahora, es que es un tema de conectividad que escapa, digamos, a ver. A ver ahora, si se van a visualizar. Estamos viendo una que dice protección del ambiente y Sí. tiene... Okay. Sí. Luego hablé de las críticas a esta mirada y con relación a la claridad de objetivo que debía perseguir la educación abolicionista. Y ahora me había quedado en la mirada bienestarista y cómo educaría esta mirada o qué buscaría transmitir a través de prácticas educativas o activismo educacional. Esta mirada plantearía en muchos casos que en realidad garantizar los derechos de los demás animales vendría dado por promover la regulación orientada a humanizar, y lo pongo entre comillas, porque en realidad es, digamos, legitimar prácticas violentas, que vendría dado por reducir el sufrimiento y en cierto modo estaría puesto el énfasis en las mal llamadas condiciones de bienestar. Yo hablo de condiciones de malestar porque realmente son orientadas a legitimar la violencia. Y aquí les voy a poner un ejemplo de esta mirada bienestarista que también hoy es promovida por las empresas que adoptan una mirada de greenwashing. No sé si están viendo el ejemplo de campaña. ¿Me pueden decir si se movió la femina? No, doctor, es que no está avanzando tu presentación. A ver, ahora sí la muevo. A ver ahora. No, seguimos en las vacas felices. A ver, voy a sacarla y volver a colocar. No sé por qué razón. Perdón, doctor. Una sugerencia, doctor, perdone. Sí. Si activa la función de presentación, es que ahora vemos la pantalla de edición de láminas y para las presentaciones es mucho mejor si activa la función de presentación de la Voy a dejar de compartir, láminas. si me esperan unos segunditos, y voy a Sí, poner... sí creo que es mejor. Porque no me está dejando compartir. Si me guardan unos segundos, disculpen por la interrupción. No, claro. Gracias. Voy a fijar un segundo. Sí, y lo que comentaba el doctor Paco, que no la compartas ya como y la conviertas en presentación a pantalla completa, doctor. A ver ahora si se llega a mover. Se ve, pero es la misma pantalla de edición de láminas. Si clicas en donde aparece la pantalla, a ver si me esperan un segundito. Junto al menos, junto al signo de menos, ahí te va a aparecer a pantalla completa. A ver, yo tengo acá uso compartido, más opciones, a ver. ¿Puedes compartirlo así como lo hiciste ahora? Y sí, pero... ya que estás ahí, te vas a pantalla completa. A ver, toda la pantalla, a ver. Ahí. Ajá. Si me esperan un segundo, porque se me salió la pantalla. Sí, tú con calma, yo entiendo. Te pasa como a mí, que yo soy chica Zoom y luego en Teams me vuelvo loca. Sí, es bastante diferente, eso es lo que ocurre. Sí. Si quieres, comparte igual, te digo, como ahorita lo hiciste, compartir pantalla y va a aparecer tu pantalla de edición. Ya estando ahí, junto al signo... Sí, si me esperan un segundo porque se me cerró el archivo. Ah. Lo tengo que buscar. Disculpen por la demora, pero la verdad que estaba acostumbrado al Zoom. Y es un poco... No te preocupes. Ahora sí. El mensaje vale la pena, está muy interesante. Sí, yo les pido disculpas a ustedes, pero un poco diverso al Zoom esto. Sí, yo también quiero pedir una disculpa porque el chat no está activado y realmente no sé por qué, o yo no le piqué a nada. A ver si ahora se puede compartir, lo están viendo, a ver. Sí, ahí lo estamos viendo. A ver, voy a movilizarlo, a ver si... Ahí está, ya está. Sí, era un problema que pensé que era igual al Zoom, disculpen. Ahí está. Ahí está. Sí, voy a retomar con ustedes diciendo que esta mirada, y esto es bastante interesante, bienestarista, ya no es solo parte del activismo, sino que las empresas, bajo esta mirada de limpieza, vamos a decir, verde o greenwashing,
también están manifestando, tenemos un compromiso hacia los demás animales, y aquí tenemos una empresa láctea argentina muy conocida que se llama Serenísima, y que habla de un compromiso por el bienestar animal. Y entonces ellos, bajo este mensaje, dicen: nosotros realmente humanizamos, reducimos de sufrimientos, les brindamos espacio más amplio a estos animales, y realmente estos animales, en cierta medida, son felices. O sea, el énfasis está poniendo, obviamente, lo está poniendo en las condiciones del uso y no en cuestionar el uso en sí mismo. Quiero señalar aquí unas críticas a estas miradas, que ya obviamente no es patrimonio solo del activismo, sino también de empresas. Primera crítica que podemos hacer es que quienes participan de esta mirada, incluso alguien que es considerado el padre de los derechos de los animales, Peter Singer, es que niegan que los animales tengan conciencia a futuro, que tengan una conciencia elemental de supervivencia, que es ese interés a seguir viviendo. Francione dice que por el hecho de sentir, los demás animales tienen una conciencia elemental. Vemos cotidianamente cómo reaccionan a determinadas situaciones que pueden privar sus vidas. De hecho, yo hace poco veía un video del etólogo Pedro Baranda, y él nos mostraba cómo un insecto frente a una especie de pez que disparaba un chorro de agua se aferraba a la hoja para no caer. ¿Qué más ejemplo que ese insecto, esa vida tan elemental que se aferra a esa hoja y nos manifiesta el interés a seguir viviendo? O sea, la experiencia cotidiana y la sentencia que vemos aún en un insecto nos dan cuenta de este interés a seguir viviendo. Luego también, obviamente, si hay este interés a seguir viviendo, en esta mirada se estaría vulnerando la igual consideración que deben merecer los intereses que se desprenden de la sintiencia denominador común entre los hombres y los demás animales. Y vemos que en el fondo, dice esta postura Francione, lo que está haciendo es promover la explotación. Está diciendo: este modo de explotar los animales no es válido, pero si usted lo explota de otro modo, es válido y es hasta legítimo y no es inmoral. O sea, legitima la actividad de empresas, pero legitima a toda la sociedad en continuar haciendo el uso de los demás animales. Y nuevamente se pone el énfasis, como señala Reagan, en posturas que podríamos considerar anticrudelista. O sea, el énfasis viene dado por un elemento subjetivo orientado a la búsqueda de satisfacer un placer malsano en ver sufrir otros seres. Y vemos, como les señalé a ustedes, que hoy está normalizado el uso hacia los demás animales. Muchas personas ni siquiera piensan o les genera satisfacción el ver sufrir a un animal. Hasta aquí vemos claramente las miradas que se oponen, y he dejado en claro cuál es el único objetivo que debemos perseguir y transmitir en nuestra comunicación, que no es más que el cese del uso y de la explotación. Y ahora mi pregunta, y se va a vincular sobre todo, volviendo un poco hacia atrás, voy a volver un poco hacia atrás para mostrarles los principios, con relación al principio 5, el rechazo de toda forma de discriminación, con relación al principio de no violencia, es buscar el sistema o la modalidad educativa que no se traduzca en violencia hacia el educando, hacia la persona con la cual dialogamos. Quiero trazar, y aquí voy a referirme a la educación formal, pero también lo vi en el ámbito del activismo de educación informal, a cierta modalidad opresiva educativa, que es la educación bancaria. El primero que nos habló de esta modalidad educativa fue el pedagogo Paulo Freire, en Una pedagogía para la paz. ¿Qué caracteriza esta educación bancaria? Primero, hay una división vertical en el mundo educativo. Hay un educador que se coloca en un pedestal y hay un educando, que incluso en la distribución de las aulas los podemos ver aún en la actualidad. Este educador lo que hace, y aún los activistas simbólicamente en muchas situaciones se colocan en esta suerte de pedestal o elitismo, y entonces este educador, ya sea formal o informal, nos va depositando o introduciendo contenido que él va delimitando sin posibilidad de abrir las puertas al diálogo. Y entonces de esa manera, mediante estos contenidos que se van introduciendo, en desmedro de los intereses y las razones que nos pueda brindar el otro o las personas que nos acompañen, se traduce en una suerte de opresión, se restringe la libertad en la formación. Y él caracteriza que esta educación bancaria hay una suerte de narración. ¿Por qué? Porque el educador se presenta como un narrador, como alguien que nos relata un cuento cerrado,
y nosotros recibimos ese relato, o vamos a decir, usando palabras de Lyotard, ese metarrelato, y no lo cuestionamos y lo debemos asumir como un dogma. Y el otro elemento que hace esta educación bancaria es que se considera que en este caso la persona a quien nos dirigimos es una tabula rasa, alguien que no tiene ningún tipo de contenido, está vacío de conocimiento, no habitó en el mundo, no tiene ningún tipo de conocimiento previo. O sea, se desvaloriza incluso a la persona en el valor que tiene, negando que tiene un conocimiento previo, que tiene un conocimiento situado. Y bajo esta mirada, que es bancaria, lo que se pone el énfasis es ver la cantidad de conocimiento que uno acumula, pero no se busca la comprensión, el asimilar razones que busquen, incluso el reflexionar. Es solamente, vamos a decir en cierto modo, tragar y no digerir el contenido, nos dirá Freire. Y digamos, esta mirada nos señala con mayor claridad mi maestro, el doctor Ricardo Rabinovich, que tuve la oportunidad de conocerlo, también es profesor de la Universidad de Buenos Aires de Derecho Civil, y también él, en cierto modo, fue promotor en la Universidad de Buenos Aires a acudir nuevas modalidades educativas, por ejemplo, la animación para educar a las personas en el derecho. Y él se pregunta, ¿qué caracteriza la pedagogía del derecho? Yo diría, ¿qué caracteriza la pedagogía en los derechos de los animales para cada uno que educamos en el día a día? Y en muchos se suele ver. Vemos aquí que, digamos, desde el punto de vista del derecho, se busca memorizar textos normativos. Yo diría, en el caso del activismo, memorizar textos éticos, memorizar dogmas, y digamos que no nos importan las reflexiones ajenas, las razones que nos puedan brindar con quienes tejemos el diálogo. Y nos interesa en muchos casos, y en algún momento yo lo asumo, como activista animalista, me interesaba más que asuman ciertas categorías de conceptos, mayor cantidad de conceptos, en lugar de ver que si lo entienden o los comprenden. En realidad uno debería apuntar a una comprensión cualitativa en lugar de mayor cantidad de conceptos, mayor cantidad de aparatos conceptuales. Y él dice que hay una suerte de elitismo hacia la capacidad de pensar. Él decía, ¿por qué debemos, en el derecho, pero yo lo extiendo a otros ámbitos, ¿por qué debemos merecer a un cocinero, a un labrador, a la señora que está en su casa? Todos, en cierta forma, tienen una capacidad de pensar. ¿Por qué desvalorizar esa capacidad de pensar y no tener conocimiento, dialogar con esos conocimientos previos? Todo eso nos aparta de un pensamiento crítico y nos sitúa en la configuración de una suerte de la educación, donde es una suerte de catedral, donde uno repite el dogma que nos da un sacerdote educativo. Ahora, ¿qué se opone a este modelo? Que nosotros, si educamos, debemos oponernos. En derechos de animales bajo la mirada abolicionista, debemos buscar un aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Lo trazó en la década del 60 el pedagogo David Ausberg. Básicamente, su postura señala que hay que respetar al educando, este educando tiene conocimientos previos, este debe ser nuestro punto de partida en el diálogo educativo, y estos conocimientos previos deben ser utilizados para crear nuevos conocimientos, nuevas miradas en este diálogo. Y esta mirada se opone o rechaza memorizar conceptos. Aquí la clave está en la comprensión, digamos, en el conversar alternativo. Y básicamente la idea de Ausberg puede ser resumida en esta frase. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en consecuencia. Y aquí yo voy a señalar algunas estrategias que yo vi en el activismo y que también vi en mi recorrido educativo en diferentes espacios y que apuntan a lograr esta comprensión significativa que toma como punto de partida el conocimiento situado del educando. Voy a aquí referirme al método socrático, que básicamente lo vi reflejado, por ejemplo, en el movimiento Veganismo en Parque, y también en una activista vegana, que es un espacio que yo participo en Diálogo Animal, que es el método socrático. El método socrático tiene como un énfasis en el diálogo hacia nuestro interlocutor y a quien se dirige. Tiene un primer momento donde se parte de los conocimientos previos, se busca refutarlos. Muchos de ustedes habrán visto los debates que existían en torno a la República, donde
En este caso, Sócrates interrogaba a un zapatero, un comerciante, buscando entender qué es la justicia, y obviamente le iba cuestionando y iba eliminando los supuestos que constituían la esencia de justicia. Y luego está el elemento de la mayéutica. Una vez eliminados los supuestos, se busca, porque mayéutica viene del arte de parir, que den a luz ciertos conocimientos nuevos o ciertas miradas. Por ejemplo, aquí uno podrá, por ejemplo, realizar un interrogante sobre la idea de persona, refutar y ver o introducir una nueva idea sobre la idea de la personalidad y cuál es el fundamento. Aquí me voy a referir a un diálogo que ustedes lo pueden ver también en redes sociales, que entabló alguien de Veganismo en Parque. Veganismo en Parque entabla estos debates en espacios públicos basándose en Sócrates. Y lo que hizo en cierto momento, que encontraron dos personas de diferente edad, le realizó la siguiente pregunta. Le preguntó qué es persona, y a lo largo de ese interrogante, muchos de los que eran interrogados lo relacionaron con tener razón, tener un lenguaje, y entonces la persona que interroga a Veganismo en Parque pone ejemplo de niños, de personas en estado vegetativo, le dice, ¿tienen dignidad esas personas? ¿Acaso no, digamos, no dejan de ser personas? Y entonces ahí da cuenta que hay una capacidad de goce, está la sintiencia. Y entonces ponen en cuestión que la razón sea el único fundamento y así elimina cierto supuesto. Luego le pregunta si la sintiencia está presente en los demás animales y finalmente le dice que sí, no se pueden, que de la sintiencia existen ciertos intereses y si deberíamos negar esos intereses. Y luego de ver eso, cuando se habla de los intereses, les pregunta si están dispuestos a asumir el veganismo si se toman en serio esos derechos fundamentales. Como se ve claramente, aquí se ve claramente el momento de refutación y el momento de reafirmación o mayéutica que está vinculada a la reafirmación de la persona y de los derechos vinculados fundamentales a los demás animales. Que esto también nos puede servir para dialogar sobre cuestiones jurídicas. Voy a ir rápidamente, creo, porque hay un tema hay varias cuestiones que me han quedado pendientes, pero bueno. Voy a señalar otra estrategia dialógica que viene dado por la literatura. Muchos de ustedes conocerán este clásico que se conoce como la metamorfosis de Apuleyo o El asno de oro. Esta es una novela picaresca donde encontramos un aprendiz de magia que se convierte en un asno. Allí nos describe la situación de esclavitud que atraviesa el animal, pero hace un recorrido sobre todas las voces esclavas que había en la antigua Grecia, cómo ser esclavos, cómo ser mujeres. Peter Singer hizo una adaptación donde hace cierto recorte y el énfasis está puesto en el sufrimiento. Yo diría o recomiendo leer la obra original, donde vamos a ver, y me parece más enriquecedor, la analogía que hace con otras formas de esclavitud. Y así vemos que esta obra nos puede servir como disparador a una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿qué diferencias existían entre este aprendiz de magia y el asno en que se convirtió? ¿Hay una diferencia de grado con relación a las capacidades o hay diferencias esenciales? Digamos, el modo que se los concibe está justificado o está poco fundado. ¿Cómo pensarían la situación de los demás animales en la actualidad y de cierta forma de discriminación? ¿Cuál sería el basamento? ¿Y qué analogía existía entre los esclavos humanos y el asno? Estos podrían ser disparadores para dar lugar también a esta especie de diálogo socrático. Luego tenemos la rebelión en la granja, donde encontramos aquí, básicamente, cuando lo piensa Orwell, lo piensa como una crítica al abuso de poder durante el estalinismo, pero creo que podemos hacer una relectura animalista. Aquí se trata de la rebelión de una revolución de unos animales con relación a una granja. Ellos administran, se hacen del poder en la misma, y entonces vamos a ver que por una cuestión de tiempo no voy a leer los mandamientos, que son importantes, y en estos mandamientos también nos pueden invitar a una reflexión sobre el antropomorfismo, el antropocentrismo y el especismo, y también pueden introducir una serie de interrogantes disparadores. Por ejemplo,
por ejemplo, algunos interrogantes. ¿Cuál era la situación de los demás animales ante la rebelión? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuáles son los intereses fundamentales de los animales de granja y de todos los animales? ¿Por qué fracasó la revolución? Si realmente el cambio institucional es suficiente, hay que hacer un cambio institucional. La mera provisión puede garantizar el cambio de mentalidades o puede garantizar la igualdad. Esas serían preguntas. Después tengo otra obra, pero voy a pasar esta cuestión porque también era sobre una obra literaria y me voy a referir a una cuestión que se refiere a la animación. Vamos a ver que en el mundo actual nos encontramos en una cultura de la imagen. Porque dicen que debilita la capacidad de abstracción que tiene el hombre y lo sumerge al hombre en un mundo de representaciones sensibles. Tomando a Umberto Eco frente a esta cultura de la imagen, frente a la animación, a toda la producción televisiva que conforma esta cultura, habría dos miradas. Una mirada apocalíptica como la de Sartori, que dice que la cultura de masas, la animación, debilita la capacidad de razón, en este caso nuestra capacidad para razonar sobre los derechos de animales, la personalidad. Y están los integrados, donde dice que hay que tomar los mejores elementos por ejemplo, de la animación o de la cultura de masa, para educar, para tejer una suerte de diálogo social. Y en este caso, para mí, bajo esta mirada integradora, yo creo que el anime o la animación japonesa nos puede dar un paso importante para dialogar no solamente con adultos, sino también con niños y adolescentes, dado que tiene una gran llegada la animación. No sé si cómo estoy de tiempo, si me pueden decir. Hola. Hola, doctor. Sí, si pudieras cerrar en unos 10 minutos, Sí, 5 minutos. voy a poner algunos ejemplos nada más. Tengo varias cosas para hablar sobre la comunicación, pero no me va a dar el tiempo. Sí, para abrir el espacio a preguntas, hacia el Y diálogo. después responderé con las preguntas porque tengo varias cosas para hablar de la comunicación asertiva y demás, pero voy a hablar de la animación porque me parece interesante. Explico esto y después cerramos, si quieren. Bueno, con relación a la animación japonesa, si bien data del año 1907, vamos a ver que sobre todo su auge data del año 1930, sobre todo cuando se empieza a producir animación a nivel, digamos, elaborado, industrial, sobre todo la década del 30. La finalidad primigenia de la política básicamente era legitimar al emperador y en el marco de las guerras mundiales también legitimar a Japón como potencia. Existen una infinidad de géneros que yo los dejo y no los voy a trabajar en este momento por una cuestión de tiempo. Voy a señalar que en América Latina hubieron diferentes momentos de circulación y sobre todo vamos a señalar que a partir de la década del 2000 hay una gran circulación a partir de la difusión de Internet y también de los servicios de streaming. Se ha complejizado la circulación y han empezado a surgir una gran cantidad de películas y de series. Y así vemos que en Argentina y en América Latina me parece muy importante el trabajo que ha realizado el estudio Ghibli. Hayao Miyazaki es considerado el gran Disney de la animación japonesa. En la diferencia de Disney, tiene un gran compromiso político y social y lo busca plasmar en su película. Él ha tratado cuestiones de género, busca desconstruir el rol. En su película veremos muchas mujeres como protagonistas, nos habla de víctimas de guerra y también nos habla de la contaminación ambiental y los demás animales. Y así quiero traer un ejemplo de una animación que nos puede servir para reflexionar sobre los derechos de los demás animales, que es la película Mononoke Hime. En esta película, ¿qué nos cuenta? Una aldea que estaba, digamos, liderada por Ashikata, que es este muchacho que ustedes ven aquí. Una aldea japonesa recibe la invasión de un jabalí dios, porque aquí quiero señalar muy rápidamente que en esta película hay una visión animista, donde los bosques, los ríos y mares están habitados por seres que están dotados de un alma, no solo los animales, sino que hay dioses protectores que tienen apariencias de animales. Y este jabalí ataca a esta aldea, Ashikata lo ataca, le priva de la vida y él le lanza una maldición y luego un ritual de purificación y un diálogo que establece con
cierta mujer chamán, él decide acudir a una búsqueda para curarse de esta maldición. Y esta chamán le dice que para buscar la curación de la maldición que había recibido debía tener una mirada sin odio a todo lo que lo rodeaba. Aquí ya vemos que le está invitando a no tener una mirada antropocéntrica, a abrirse al mundo natural y a los demás animales si realmente quería liberarse de esa maldición. Y esa maldición podría ser un símbolo también de la maldición que nos trae a todos los males que nos traen nuestra vida, ciertas prácticas antropocéntricas. Y ahora yo quiero mostrar que en esta película hay diferentes miradas sobre los animales. Está la mirada Shikata, que es este príncipe que yo le señalé en una aldea. Él tiene una mirada que podríamos decir que estaría situada dentro de la sostenibilidad. Él no cuestiona el uso de los demás animales, sí señala que, en cierto modo, no debe afectarse, le interesa vivir, él interesa la libertad y el hábitat de ciertos animales silvestres, pero incluso él hace uso de animales, se traslada, por ejemplo, a diferentes lugares a lo largo de la película a través de un ciervo. Lo alimenta, ejerce un cuidado responsable, pero no cuestiona el uso. Y quiero señalar cuestiones que nos pueden servir, que están en frases de él para reflexionar sobre el especismo, sobre la personalidad, y que nos pueden servir como reflexión en nuestras clases. Por ejemplo, él dice, en algún momento luego de ver a este jabalí, estaba pensando en ese pobre jabalí, seguro murió lleno de odio. Aquí le está reconociendo la pérdida, la ira que siente este animal, haber sido privado de su vida, haber sido aniquilado su hábitat y también de su vida junto a otros semejantes y a otros animales. Incluso en una porción señala despojaste al jabalí de su bosque. No está hablando del derecho al hábitat. Le dice a uno de los personajes y ahora planea sembrar el odio y males nuevos con esas malditas armas. Y finalmente se pregunta, y quizá aquí también está en juego el principio de la no violencia, ¿por qué los humanos del bosque no pueden vivir en paz con los demás animales? Y vamos a ver que además de la mirada de la Shikata, está la mirada de San, que era una niña que, asimilada a Rómulo y Remo, fue criado por una manada de lobos, tiene un vínculo socioafectivo con los lobos, podríamos hablar incluso de familia multiespecie, nos puede servir para reflexionar esta idea, y esta niña tiene una capacidad de escucha, esta capacidad que está muy presente en los pueblos indígenas de diálogo con la naturaleza, que va mucho más allá del lenguaje, y está presente la idea de lo holístico, de la complementariedad de los elementos de la naturaleza, incluso ella concibe a los lobos y otros animales, uno podría decir como sujetos de derecho porque reconoce la sintiencia e intereses que deben ser preservados. Y contra esta mirada encontramos a Lady Ebosi, que tiene una mirada humanista. ¿Por qué? Porque a ella le interesa promover los intereses de su pueblo, de una aldea. Ella rescató mujeres que eran esclavas y que eran prostituidas, también integró en su aldea leprosos al trabajo, le brindó derecho al trabajo, pero ella dice que solamente le interesan los derechos fundamentales de estos entes vulnerables, no de los demás animales, y ella dice que para preservar estos derechos, para avanzar en la prosperidad de su pueblo, hay que avanzar sobre el territorio de los demás animales a toda costa. Bueno, aquí quiero señalar un poco algunos debates. Yo muy brevemente puedo señalar que esta visión es muy cercana en la película Buen Vivir, porque uno podría desprender de la película que la naturaleza tiene vida, los animales tienen un alma, tienen cierta sintiencia que se ve plasmada y reflejada, y hay ciertos animales que tienen cierta deidad o cierta sacralidad por participar o pertenecer a la naturaleza, aunque no se cuestiona el uso hacia los demás animales, y eso está vinculada a la mirada del Shinto, pero que por una cuestión de tiempo, luego si me preguntan, podré desarrollar. Y vemos que aquí voy a dejar nada más algunos debates que nos da la película. La película nos podría invitar en las clases a debatir sobre la legitimidad que tiene la ontología dualista cartesiana e invitarnos a ver otras formas de ontología, ver qué diferencias existen entre los animales y los humanos, discutir sobre todo, y me parece muy importante, qué implica en nuestras clases una especie exótica invasiva. Y también el debate que existe sobre la disonancia cognitiva, porque vemos que en la película algunos conciben en cierta medida a los animales como sujetos de derecho y a ciertos animales no los conciben en esa condición. Bueno, hasta aquí di algunos ejemplos de cómo podría ser un sendero del aprendizaje significativo. Me han quedado varias cuestiones por dialogar con ustedes que tenía pensado.
pensé que este espacio duraba 2 horas, por eso la cuestión. Así que me quedaban algunas cuestiones vinculadas a la comunicación, al uso de imágenes violentas y no violentas, que también hacen a la esencia del abolicionismo. No sé si fui claro, igual no he podido transmitir. Muchas gracias, doctor. No, muy claro. Y bueno, ciertamente podemos extendernos un poco, pero al tratarse de un seminario buscamos mucho que haya este debate y me parece Sí, que has dejado... Yo puedo desarrollar después si me preguntan qué Claro. formas de comunicación sobre la imagen, también puedo explicarles también. Sí, vemos, no sé si pudieras dejar de compartir ahorita la pantalla, ya dejaste Sí, de... ahí la dejo de compartir. Para poder abrir este espacio, porque me parece que has planteado puntos muy importantes, ¿no? Sobre el tema de una educación antiespecista, ¿no? Partiendo de los principios de Francione y concluyendo con esta parte súper interesante que es estas herramientas audiovisuales que además de ser, pues, simples herramientas audiovisuales, contienen en sí mismas cosmovisiones muy importantes, ¿no? Como puede ser el anime japonés o como pueden ser algunas otras experiencias. Entonces, bueno, hay ya muchos manitos levantados. Sí, es que me han quedado muchas cosas pendientes, quizás no pude lograr plasmar todo lo que implica la comunicación abolicionista, pero me parece que sí. Por ahí hay algunas manitas levantadas, nada más que yo no sé cómo podemos ver la lista de manitos levantadas. Por lo pronto le daría el uso de la palabra a nuestra colega Joana Fernanda Sánchez de Colombia. Hola, Fer, qué gusto saludarte. Por si quieres intervenir en lo que descubro cómo ver las demás manitas. Hola, muchas gracias. Sí, los saludo desde Quito. Antonio, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante siempre escucharte. Tengo 2 preguntas. Sí. Porque tú hablaste del abolicionismo, especialmente enfocado en Francione, pero yo quería saber qué aportes se pueden incluir en estas campañas educativas desde el sur, que es un tema que tú y yo hemos comentado. Justo eso iba a hablar también. Espera, en privado, porque está muy enfocado poco, todo en el abolicionismo de Norteamérica, pero hay propuestas que ya se han adelantado en Ecuador, en México, en Perú, que se desmarcan un poco de ese abolicionismo tradicional y norteamericano. Y la segunda es, tú hablabas de la importancia de no caer en esa educación bancaria como la describía Freire, pero precisamente también hemos hablado acerca del manejo de redes de Francione, que pretende ser educativo, y es una campaña que hace con bastante violencia respecto a los demás humanos que no piensen como él. Entonces, y también con unas imágenes muy crueles muchas veces. Yo que sigo la cuenta de él y estoy constantemente revisando. Entonces, ¿qué piensas de eso? Gracias. Y gracias, sí, Rosy, por darme la palabra, colega. Sí, gracias. Voy a responder la primera pregunta. Yo a lo largo de mi exposición tenía un segundo segmento donde yo me iba a preguntar si era posible la educación abolicionista. Y yo, en principio, lo que hubiera contestado es una pregunta abierta. Lo que sí, fundamental, me parecía a mí, tejer un conversar alternativo. Nosotros dirigirnos a las comunidades, las universidades, y tejer esta idea de diálogo de saberes, no desvalorizar lo que nos puede brindar los pueblos indígenas, intentar construir lo mejor que haya de los dos mundos sobre la personalidad. Y ahí va a poner un ejemplo con un diálogo que yo busqué que se teja en la UBA. En su momento se invitaron a 2 miradas diferentes en la UBA, a Pedro Pozas, mirada del proyecto Gran Simio, que yo diría que es lo menos cercano también incluso al abolicionismo, y luego tenemos la mirada de Félix Díaz, que era una mirada más bien cercana al buen vivir. A lo largo de esas miradas, Félix Díaz nos habló de la idea del liquid, que era un elemento vinculado a alma, pero no alma en el sentido religioso, sino lo subjetivo. Él nos decía que se vinculaba a la intención, a tener preferencia, a perseguir estas preferencias, evitar el sufrimiento, y que ellos reconocían que eso que estaba presente en los animales y ellos eran guardianes de esos animales.
Incluso, si bien, digamos, allí habría como una base para construir la personalidad, él admitió que ellos cazaban estos animales, pero había cierto ritual de purificación donde pedían permiso y disculpa por sacrificar estas vidas que nos destinaban estos animales a la comercialización. En ese caso uno no cuestionaría en forma directa la mirada de Félix, tomaría esta idea de persona y tendería un puente o un diálogo y uno empezaría a analizar qué entienden por persona, cuál es el fundamento. Y yo veo que hay como una conexión incluso en la idea de sujeto de vida de Reagan. Yo en otras posiciones en la Universidad de Buenos Aires mostré los puntos de enlace o en común que hay sobre esta forma, de esta forma. Incluso quiero señalar que antropólogos como Celeste Medrano nos muestran que para el pueblo Con está reconocida la sintiencia. Nos ponen, por ejemplo, que estos pueblos admiten la inteligencia, vamos a poner entre comillas inteligencia, sino la habilidad estratégica que tienen los zorros, bastante complejas, que se vinculan a la sintiencia, que interesa vivir, y también nos muestra, por ejemplo, jabalíes ocos que en cierta forma tienen cierta organización social y que reaccionaban, por ejemplo, digamos, frente a un alarido de un jefe jabalí, todos esos se dirigían y en cierta forma se alineaban. Y Félix nos mostró también, y quiero señalar, que la identidad de los pueblos indígenas era dinámica, estaban dispuestos a hablar. Él incluso dijo, en su momento nosotros consumíamos animales exclusivos de la casa, pero ahora nosotros empezamos a consumir animales de supermercado. Yo estaría dispuesto a seguir hablando con ustedes sobre la personalidad y revisar incluso mis prácticas. Él le dijo a la doctora Silvano, lo que pasa es que el mundo occidental es muy violento, nos cuestionan, nos tratan de asesinos y nunca han tejido, como en este espacio, una comunicación donde nosotros llegamos un otro, donde tenemos razones y podemos escuchar las razones de ustedes que también pueden ser valiosas. Respecto al, y se vincula con esto, Francione, él ha caído en lo que yo, y siguiendo a Casitaf, se denomina una comunicación agresiva. Casitaf, en su libro, que está vinculada a las, digamos, al método motivacional, vinculado en psicología social, a generar cambios sociales, distingue tres formas de comunicación. Una comunicación agresiva, donde el objeto está en la descalificación al otro. Una comunicación pasiva, donde yo respeto la postura del otro, pero tampoco me muestro interesado en promover el abolicionismo. Y la conducta, vamos a decir, asertiva, donde yo respeto, me abro al otro, tengo una apertura a la escucha y realmente brindo mis razones. Para mí, Francione ha caído en su obra, no fundamentalmente, pero sí en los Twitter que uno ve de Francione, ha caído en una comunicación agresiva. Yo lo he visto hablar de asesinos, de homicidas, utilizar muchas descalificaciones, que me parece que ese no es el camino. Si Francione podía, por ejemplo, haber dicho, yo no coincido con usted, realmente considero que es importante que, digamos, haya cierto interés, porque hay personas que lo consultan a él y él le responde de ese modo. Yo le voy a brindar ciertas razones que hacen a la fundamentación de la personalidad, explicará qué es la sintiencia, explicará la igual consideración de intereses y brindará material, ya sea, vamos a decir, informativo documental o si se quiere digital, para tejer ese diálogo y no desnotar al otro. Y me parece contradictoria la postura de Francione porque él ha escrito un libro con un bienestarista en su momento, donde él se abrió al diálogo, pero en el último tiempo él se ha radicalizado y ha cambiado su modo de comunicar. Quizás sea por la tendencia a seguir la mirada de las redes. Y la segunda cuestión, que lo que hace a las imágenes, para mí, si uno respeta a los animales, digamos, como sujetos de derecho, se lo toma en serio, va a reconocer que el animal tiene un derecho hacia su imagen y que el animal nunca va a poder consentir y debemos respetar esta imagen de este animal cuando sufre, cuando se ven violados sus derechos y en una mayor medida cuando este animal nunca puede expresar consentimiento. La segunda cuestión, y yo voy a seguir un poco a la antropóloga Rita Segato, es que estas formas de imágenes violentas generan una pedagogía a la crueldad. En el sentido siguiente, Rita Segato dice que hay, por ejemplo, medios de comunicación periodísticos que nos bombardean con imágenes violentas. Generalmente, ¿qué ocurre con esos métodos? Generan un hartazgo en la audiencia, se aburren de estas imágenes y se tiende a banalizar desde el punto de vista moral, el mal moral, y en cierto modo a menospreciar y se genera el efecto contrario a concientización.
Aquí ocurre lo mismo, yo veo muchas personas que se sienten hostigadas, abrumadas por esta gran cantidad de imágenes violentas. Y la segunda cuestión que para mí, ¿no? La tercera cuestión, perdón, es que estas imágenes violentas tampoco logran transmitir cuáles son las razones por las cuales debemos respetar a los animales, porque uno puede creer, yo veo estas imágenes, yo cuando era vegetariano me pasó, yo considero que es inmoral, perdón, considero que es inmoral consumir animales que provengan de ciertas prácticas cruentas, pero todo lo demás es legítimo. Mientras no se genere este sufrimiento necesario, es legítimo y es válido. Y en cierto modo también se genera, y él mismo lo dice, y cae en una contradicción cuando habla de campañas monotemáticas, se está generando una discriminación hacia los humanos, porque se está generando en cierto modo una discriminación porque a través de esa imagen está diciendo, yo cuestiono a la persona que usa los animales de este modo y no cuestiono a las personas que violan los derechos de los animales de este modo que es no violento. Ambos están violando derechos en el fondo. O sea que estoy discriminando en el modo comunicacional. O sea, lo que él dice en campañas monotemáticas se contradice al transmitir estas imágenes violentas. Y otro aspecto es que estas imágenes violentas terminan cayendo en campañas monotemáticas, porque se centran en una faceta del animal, en determinadas prácticas muy situadas, y en el animal como un ser sufriente. Yo hoy voy a mostrar con ustedes, pero por una cuestión de tiempo no pude, que conozco una colega y activista, que es Melissa Maidana, que nos exhibe fotografías de animales a lo largo del país, donde nos muestra a los animales en diferentes situaciones, en su hábitat, vinculándose con otros animales, sobrevolando cielos, o sea, nos está exhibiendo de cierta forma la autonomía preferencial. Y yo creo que al exhibir esta autonomía preferencial uno puede entender la riqueza que hay detrás de todo animal y que no se reduce al mero hecho de sufrir de parte de este animal. O sea que para mí, así como para resumir y que se vincula mucho con lo que señala Fernanda, si uno se toma en serio el abolicionismo, se va a tomar en serio el principio de no violencia. No va a acudir a una comunicación agresiva, ni en lo escrito, ni en lo documental, ni en el mundo de las imágenes. Por relación a otras realidades multiculturales, uno va a intentar buscar tejer un diálogo, ver si pueden tejer esas razones, buscar tejer lo mejor de esos mundos a través del consenso y seguir ese diálogo y buscar intercambiar estas razones. Nunca debe ser impuesto mediante ninguna forma de violencia al mensaje vegano, donde el animal es un ser sintiente que tiene un valor inherente. Es un poco como reflexión. Muchas gracias, doctor. Tenemos cuatro preguntas en puerta, entonces no sé si quieras que hagan las preguntas al mismo tiempo para ver qué puntos de coincidencia encontramos y cómo puedes a ellos. Entonces tenemos en primer lugar a Luis Torres, después a nuestra querida amiga y colega Cristina Ramírez, después a Ana Casadiego y a Brenda Olalde. Así que en ese orden, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ¿cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Hola, un saludo, Antonio. Bueno, felicidades por la exposición, me pareció muy clarificante. Solamente tengo dos comentarios. En una parte donde hablas sobre una ley de bienestar, mencionas que en lugar de hablar de esa ley, sería una ley de malestar o algo así mencionaste. Sí, lo que yo digo tomó como un eufemismo porque hablan de bienestar realmente, pero al violarse tantos derechos en la explotación de los animales, para mí una ley de malestar, finalmente. Sí, ahí habría que hacer una acotación quizás lingüística, más bien sería que se está haciendo un mal, no es tanto porque malestar sí va ligado a la cuestión del bienestar, es decir, a sentirse mal, a una cuestión, una cuestión psicosomática, y mal, ese sí siempre existe, o sea, independientemente de cómo se sienta la víctima, siempre se le hace un mal en el sentido de no poder tener una autonomía sobre sí mismos o no poder vivir para sus propios propósitos. Esa era una de las acotaciones. Y también donde mencionas de que el abolicionismo, como que el abolicionismo, por ejemplo, de Francione,
bueno, no sé si te referías exactamente al de Francione, pero mencionabas que el abolicionismo cubre un ámbito mayor que el veganismo. Ahí recordemos que el veganismo es un tipo de abolicionismo, es un abolicionismo de la explotación animal. Y el abolicionismo que menciona Francione, pues él sí ya cubre más cuestiones de la ética. Más que nada, mi inquietud era simplemente que si podías hacer esa aclaración. Sí, voy a aclarar las dos cosas. Era básicamente esas dos cosas, Antonio, pero en general me pareció muy, muy buena tu exposición. Un saludo. Sí, cuando hablo de malestar lo tomo como, en cierto modo, metafóricamente para referirme a una ley que promueve el mal o mal moral, en ese sentido. Hago la aclaración. Y la segunda cuestión, cuando hablo que el abolicionismo es más amplio que el veganismo, lo tomo a Francione, que él le da como mayor alcance y amplitud. Obviamente que en el activismo, veganismo y abolicionismo van ligados de la mano y son intercambiables en razón, como señalé, del objetivo que buscan, que es el cese de la explotación y el uso de los demás animales. O sea, tomé en el sentido francioniano, porque casi TAF tampoco hace esa distinción, la que vos has mencionado, Luis. Muchas gracias, doctor. Cristi, querías preguntar. Sí, muchas gracias. Espero que no se interrumpa la conexión. Está inestable acá en Ciudad Universitaria, en Morelia, Michoacán. Pues muchas gracias por una exposición muy diversa y amplia. Me queda claro de que se necesitan más sesiones para precisar algunas de las cosas que quedaron apuntadas. Probablemente incidir en una didáctica especializada, ya sea por comunidades multiespecies y en otros casos por didáctica mediante caricaturas o mediante juegos computacionales o cosas así. Mi pregunta va sobre el concepto de explotación. ¿Cuáles son las cotas que lo definen para poder reaccionar, aunque nos reservemos la idea de abolicionismo, veganismo y todo esto que llega a ser más ruido, en términos de explotación animal, ¿qué es lo definitivo? Sí, con relación, voy a aclarar un poco con relación a las estrategias que tenía pensado también hablar con ustedes, comentar un libro que escribe Laura Chemner, que, digamos, buscaba una mirada inclusiva, la mirada vegana en las aulas, porque había niños veganos en Inglaterra. Y en ese libro me parecía muy importante señalar que ella nos mostraba, por ejemplo, visita a lagos, visita a bosques, y señalaba ciertas actividades, por ejemplo, describir el lago, describir los intereses que tienen estos animales, cómo se vinculan. Lo mismo ocurre con el bosque. Me parecía importante y eso podíamos trasladar como experiencias participativas, que nos lo pude mencionar, no solamente al ámbito de la educación primaria, sino al ámbito de la educación informal. Eso nada más que no lo pude tampoco desarrollar, y que el libro es Back Educated, que escribe esta activista y educadora vegana, aunque como hago la crítica no lo pude señalar, esta autora introduce la cuestión ambiental y ella lo vincula con la cuestión ambiental, que por ahí diluye un poco la subjetividad animal. Y yo cuando hablo es el sometimiento de, digamos, de la vida animal hacia la vida humana, o sea, no abarca solamente una explotación violenta, sino otras formas que no vayan acompañadas de violencia que se traduzcan en el uso. O sea, por ejemplo, hay ciertas prácticas que uno podría considerar no explotación o que no está bien, o que muchos las pone fuera de un uso, por ejemplo, la quinoterapia o el uso de, vamos a decir, el uso del mal llamado perro lazarillo, o que se utiliza para guiar a personas con discapacidad. O sea, la cuestión está en poner en foco cualquier tipo de sometimiento al animal de parte de otro. Que quizás la legislación, y eso por ahí no lo pude desarrollar tampoco desde una mirada abolicionista, cuando nosotros analizamos las leyes,
deberíamos señalar los límites que tienen la sentencia y las leyes que están atravesadas por un gradualismo moral, o sea, límites que se refieren a ciertas especies que le permite cabida las llamadas leyes de maltrato animal y las leyes referidas a la fauna, porque no todos los animales tienen cabida, tal vez están atravesadas de especismo. Y obviamente debemos buscar desde el punto de vista legal, cuando litigamos, abrazar la mayor cantidad de animales, pero señalar estos límites y señalar que siempre en la educación será mayor el alcance que uno va a enfocar en lo que va a buscar como objetivo para crear esta revolución del corazón. No sé si he respondido su pregunta. Cristi. Por ejemplo, la utilización de los animales en las comunidades indígenas, ¿cabe en el concepto de explotación? Vamos a decir, desde un punto de vista, vamos a decir, objetivo, sí, pero hay que contextualizar también, hay un pensamiento contextualizado, hay un estado de necesidad que atraviesa a comunidades indígenas, como también lo señaló Feliz Díaz, y entonces esas particularidades son complejas, incluirlas dentro de la explotación, porque hay como también un contorno, vamos a decir, más que cultural, también que hace al estado propio de necesidad, y hay un contexto de colonización constante. En ese caso yo no me animaría a hablar de explotación propiamente dicho en esos casos frente a realidades multiculturales, porque es el tomar la palabra explotación, si yo, por ejemplo, docente, que he dialogado muchas veces con comunidades sobre estos temas de animales, le digo, usted explota a determinado animal, y sería nuestro cierre de camino también al diálogo y en algún momento poder construir una nueva mirada. O sea que en ese contexto específico conformaría una comunicación agresiva y sería parte de una manifestación agresiva, yo diría hasta opresiva, en ese específico contexto. Sí podemos intercambiar y revisar, como les señalé, determinadas nociones, fundamentos que nos pueden servir de ciertos puentes de enlace con estos pueblos. No sé si ha sido claro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Cristi. Anita, Ana Casadiego. Hola, desde España. Tony, muchas gracias. Me encantó la exposición. Tenía a lo mejor varios apuntes. Yo no soy muy fan de Gary Francione y obviamente abolicionista, vegana, etcétera, etcétera, pero creo que, bueno, yo comparto mucho con Rosa la ética budista. Yo creo que es que no estamos partiendo desde el punto donde vivimos, y yo creo que ese es el problema que estamos teniendo todos. Yo siempre lo he dicho, ninguno de nosotros nació vegano, o me atrevo a decir que ninguno, a lo mejor alguno tuvo la suerte, pero creo que no. Entonces pienso que seguimos sin tener en cuenta en la sociedad en la que vivimos y las creencias que la gente todavía tiene, y eso hay que cambiarlo con otro lenguaje. Yo lo digo porque también tengo hijos y hablo con los amigos de mis hijos y claro, si el lenguaje no se entiende, si el lenguaje es el de criticar, el de yo soy mejor porque yo no, es un poco, yo creo que tenemos que envolver, digamos, en nuestra luz, aunque suene un poco místico, aquellos que todavía no están allí, porque al final vamos evolucionando todos, pero vamos evolucionando en momentos diferentes, igual que la esclavitud no se acabó en un día. Es un comprender, y Gary Francione, por ejemplo, tiene algo que a mí me choca muchísimo, que siempre dice que no hay baby steps, que uno se hace vegano, o sea, ya. Yo sé que los animales se explotan, no es así. Y aparte es un concepto, como dices tú, muy, muy también de Occidente, y del Occidente blanco. Porque claro, yo por ejemplo vivo en Europa, a lo mejor para mí ir al supermercado y coger productos veganos no me implica tampoco mayor gasto. Pero esto en una comunidad o en un barrio, por ejemplo, en cualquier país, incluso en Londres, donde la comunidad no tenga acceso a un supermercado donde haya frutas, donde haya verduras, donde tampoco se eduque en una dieta sana, es muy difícil. Yo creo que
tenemos de alguna manera que cambiar el diálogo y desde luego la parte esta de la violencia, e incluso suena un poco raro a lo mejor, pero yo tampoco comparto con Gary Francione yo sé que lo que critica son las mujeres que salen, por ejemplo, en las, ¿cómo se llama esto? En los advertisements de PETA, pero a la vez yo considero que esas mujeres tienen una autonomía, si ellas se prestan para eso y son felices posando desnudas o para llamar la atención sobre algo que es lo que realmente hace que la sociedad mire. Yo respeto su autonomía totalmente, o sea, ¿quién soy yo para juzgar lo que están haciendo ellas? Aunque siga siendo un poco de lo mismo, pero es que me llevaría nuevamente a quién soy yo para juzgar las mujeres que se ponen un burka. Yo creo que cada uno tendrá que avanzar y evolucionar en su momento, pero no es a través de la crítica y el señalamiento que hacemos los veganos y los abolicionistas. Y me iría más, por ejemplo, por el lado de Steve Best, que aunque es bastante radical, pero bueno, a mí me gusta mucho, y es que estamos haciendo nosotros los académicos para llevar el mensaje, porque nuevamente si lo llevamos dentro de la academia, todos entendemos de lo que estamos hablando, pero si yo voy a un colegio, como a veces hacemos aquí para llevar el mensaje a los niños, y hablo de yo qué sé, de antropocentrismo o de antropomorfismo, lo que sea, no se entiende el lenguaje, pero no solamente en primaria, es que no se entiende en secundaria. O sea, nosotros académicamente aquí, perfectos. Todos entendemos, todos podemos hablar de leyes, de lo que sea, pero a la calle, yo es que lo he encontrado, esa crítica se me ha hecho a mí, y me la han hecho incluso a mis hijos. Yo lo hablé contigo en la última charla que hicimos sobre la dignidad, que yo iba súper preparada con el principio de la dignidad y el derecho a la dignidad. Me cayó cuando mi hijo me dice, ¿pero qué es la dignidad? O sea, ¿de qué vas a hablar, mamá? ¿Qué es la dignidad? Claro, digo, si es que ellos mismos no saben qué es la dignidad, y yo voy a hablar y claro, y me dice, no vayas hablando de abogada la gente de Instagram. Dice, habla normal, habla como una persona normal. Claro, porque no habla normal. Entonces, es que no estamos llegando a la gente. Esto no es una crítica, o sí, a nosotros mismos, no lo sé. Pero nosotros tenemos la oportunidad, la ventaja de estar formados, de tener un conocimiento, de poderlo transmitir. Entonces, a lo mejor nos tenemos que bajar un poco del lenguaje, que entre nosotros muy bien, pero si queremos que llegue a la calle, tenemos a lo mejor que rebajar el lenguaje y a la vez decir, yo también comí animales, yo también comí carne entrecomillada, yo también viví leche, y que Francione diga que son baby steps, para mí es una mentira, porque yo empecé también vegetariana y también con disonancia cognitiva, porque yo decía, bueno, es que no me como la carne la que es orgánica, o sea, yo sabiendo que de todas formas no estaba bien, pero yo también me daba palmaditas en la espalda. Entonces creo que es una cuestión de honestidad al final. Todos hemos comido carne. ¿Por qué? Porque llevamos comiendo carne pues 14.000 años por lo menos. Entonces no vamos a cambiar las cosas así, hay que aceptar el momento en el que vivimos, y en el momento en el que estamos es en el que los veganos somos mejores, y no somos mejores tampoco siempre, y los otros son los malos, son peores, son asesinos, son no sé qué. Pero luego resulta que los veganos también, por ejemplo, yo compro el yogur vegano, no tengo otra opción que comprarlo de la marca que trae la leche de vaca. Porque no tengo opción. Y hay otras marcas veganas, por ejemplo, que tampoco las podría pagar, pues compro la otra que es más barata, que seguramente también hay una parte de explotación del ser humano ahí. Entonces yo creo que en alguna parte, creo que todos tenemos, los que estamos en academia, mirarnos un poco y pensar el lenguaje académico en academia, y necesitamos llegar a la gente, porque solamente vamos a llegar los que podemos razonar, como dices tú, desde el punto de vista socrático. A mí me gusta mucho el budismo, y en budismo se llamaría una meditación analítica. Vamos a pensar, vamos a analizar qué es esto, cuál es el concepto, qué es un animal, y a partir de ahí te llega enseguida el concepto, o sea, pero llega la gente misma, no yo, como decías tú, yo no,
no la enseñanza de bancario. Yo no doy la respuesta llega. Yo creo que es la única forma, pero creo que necesitamos porque el consumo sigue aumentando y la población sigue creciendo y sí, está el derecho animal y estamos avanzando en muchísimas cosas, pero por ejemplo en España, ya lo están viendo, en España vamos para atrás, totalmente. Legislación para atrás y la gente lo mismo. O sea, en algo estamos fallando. Yo creo que ahí es donde Steve Best dejó su último trabajo y dijo lo mismo. Dijo, vivo en una torre de marfil. Dijo, yo soy activista y es un doctor también, pero él está en la calle. Él va a las universidades, él va a la calle, él se pone con las pancartas. Él de hecho tiene la entrada prohibida en Gran Bretaña. Entonces yo creo que es que tenemos que bajarnos del castillo. Cada uno ya no tenemos nada que demostrar. Yo creo que todos sabemos aquí lo que valemos, lo que hemos estudiado, podemos argumentar con argumentos fuertes, pues tenemos que llegar a la gente. Yo creo que esa es, para mí, es opinión personal. Creo que es ahí donde está el lenguaje que tenemos que utilizar si queremos cambiar las cosas. Porque si no, se queda aquí entre nosotros. Y entre nosotros, si todos estamos de acuerdo, no hay mucho que discutir. Gracias, Ana. Sí, súper interesante, sí, como siempre. Tenemos 2 preguntitas más. Sí, pero, voy a responder lo que me planteó Ana, creo que me planteó, con relación a la postura de Francione, que por ahí cae en la crítica de la crítica o actitudes violentas. Esta mirada así como de dar el salto al veganismo directo, hay miradas diversas. Yo iba a hablar con ustedes de Cassie Taff, y Cassie Taff, él muestra diferentes momentos que se da el cambio de la conducta para asumir este cese. Él dice que hay varias etapas. Dice la etapa de precontemplación, o sea, cuando una persona se siente orgulloso del uso, lo legitima. Una etapa de contemplación donde esa persona dice, tengo las dudas, quiero buscar información. Una etapa de acción donde la persona ve la necesidad y lleva a cabo ese cambio. Una etapa de mantenimiento porque las dudas siempre surgen y hay cuestionamiento y nuevas dudas. O sea, lo que nos dice Cassie Taff, hay que ver en qué momento de su vida está situada esta persona para ver el cambio. Y él nos da un ejemplo con relación de cómo uno puede frustrar este cambio. Nos da el ejemplo de una persona en las redes que él vio en Facebook que preguntó acerca de por qué ustedes piensan que las vacas sienten o tienen conciencia. Cuando él hace esta pregunta, un grupo de veganos le dice, usted es un asesino, usted no sabe que estas vacas son raptadas. Esa persona se sintió desmolarizada y estaba en la segunda etapa. Él empezaba a ver una necesidad, requería información y quizás podía haber dado este salto, este cambio. Entonces, él en respuesta le dice, mire, usted mire este documental donde usted va a poder apreciar qué hace un animal y qué es lo esencial de este animal. Le recomiendo, usted va a ver que este animal sufre, que este animal tiene una vida, que tiene una familia. O sea, fue el modo de comunicar de Cassie Taff y él dice, bueno, hay que ver en qué etapa está esta persona. Una cosa diferente es que la persona esté llevando a cabo la acción. Cuando nosotros educamos, una cosa diferente que tenga un rechazo absoluto y lo único que hace es reforzar negativamente esta actitud. Otra situación diferente es la persona que está buscando, está abierto a la necesidad. Entonces debemos enfocarnos en eso. Y lo relativo a las mujeres, me parece que, digamos, o sea, sería fundamental por una cuestión de coherencia con relación de que si buscamos no discriminar a animales, no discriminemos a mujeres. Pero el tema es cómo transmitir esa comunicación, porque Francione lo pone de un modo muy violento cuando lo transmite esta crítica para señalar que aún esas mujeres cuando consientan expresan una suerte de violencia simbólica. Él no llega a transmitir eso y realmente parece que es como una crítica al activismo en sí mismo en lugar de ver las razones que hacen a decir, bueno, usted si se toma en serio a la persona, tome en serio a la persona como mujer y vea estas razones que hacen y reflexione, pero no de... Hace poco, en un debate con Melanie Joy, entre comillas también, me parece que él no logra transmitir este método socrático. Y la cuestión referida al elitismo académico, yo lo señalé al inicio, y hay que buscar salir de los libros de derecho, de acumular estos conceptos, porque uno siempre, yo al inicio sí tenía la desesperación de decir, bueno, esta ley de maltrato animal, esta idea de sintiencia, este autor y estos argumentos del autor, y buscar como una perfección en eso.
Y lo fundamental es que comprenda lo esencial de este animal como ser sintiente, que implica que este animal no lo debemos usar de ningún modo, sin enredarnos con valor inherente, u otras palabras que lleva su tiempo hasta que lo logren asimilar. Y quizás la animación, digamos, por ejemplo, yo quisiera donde al final nos muestra el ataque de unos gusanos gigantes y que uno dudaba porque esos gusanos se habían violentado, y nos muestra una imagen donde uno de los gusanos más pequeños, sería un niño gusano, sufrió una herida y ellos tenían una gran empatía y era parte de la manada de gusanos. O sea que pone en cuestión también y nos muestra que la sintiencia va más allá de un mamífero y que está aún en los insectos. Por ejemplo, esta imagen puede ser muy útil para decir, preguntar a un niño, ¿usted qué piensa sobre este gusano? ¿Qué diferencia hay entre un bebé que llora y este gusano también que expresa esta situación vamos a decir, de sufrimiento? Y si este lazo que tenían todos estos gusanos no sería diferente al vínculo que vos tenés con tu mamá o con tu papá, por ejemplo. Eso serían ejemplos muy concretos. Me parece que la animación es por ahí una puerta de entrada a videojuegos también que nos invitarían a reflexionar, pero, o sea, en palabras llanas serían las preguntas y la invitación a niños y adolescentes para poder dialogar. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ana, por la participación tan interesante. Antonio, por cuestión de tiempo, tenemos 2 preguntas, si estás de acuerdo y como lo habíamos convenido. Sí, que la hagan en forma conjunta. Las 2 preguntas para que puedas hacer como unos argumentos de cierre y pedirle al doctor Víctor Hugo Salazar, que es el coordinador de nuestro seminario, pues que pudiera cerrar la sesión en tiempo y forma. Y pues entonces con eso seguiríamos. Tenemos Marco Antonio, que quería intervenir, y después el doctor Paco, que también quiere intervenir, así que bueno, les dejo el micrófono. No te escuchamos, Paco. Si puedes hablar un poco más alto o checar ahí tu dispositivo. Bueno, está hablando Marco, pero no lo escuchamos a Marco. No se te escucha, Marco. Esto no sé si ahí me escuchan. Un poquito mejor. Bueno, voy a acercarme aquí al teléfono. Algo muy, muy rápido. Si el mundo, lo ideal sería pues un abolicionismo, pero no volvemos en algún sentido al punto inicial, o sea, las formas bienestaristas no son de alguna manera el camino, o sea, no quedamos en el mismo lugar, o sea, me parece a mí que no se puede prescindir de buscar legislaciones, poco a poco, porque ya lo han dicho ustedes aquí, el camino no es de que ya soy hoy vegano y etcétera, pero no volvemos pues haciéndole un poco al abogado del diablo, no volvemos a la misma situación, o sea, sí es necesario promover, implementar legislaciones y lenguajes específicos para cada área, un lenguaje sí en la academia, un lenguaje en las legislaturas, un lenguaje con los niños, con los jóvenes, pero yo vuelvo a ese punto, no volvemos al punto anterior, al principio, para llegar al abolicionismo. No tenemos que transcurrir por esta vía bienestarista, etcétera. Gracias. Gracias, Marco. Paco, si quieres hacernos tu pregunta sí. Para que el doctor cierre. Gracias, Rosy. Antonio, gracias por la plática. Me ha parecido muy interesante, muy nutritiva. Hay muchos conceptos. Y me quiero sumar un poco a lo que entendí de las observaciones que hizo Ana Cristina y Ana Casadiego. En el sentido de que creo que has mencionado un montón de cosas con el método socrático de educación para cambiar conciencias, para abrir corazones, como has dicho, pero creo que estás hablando de emociones y yo creo que sería muy fructífero para esta propuesta que tú haces, que sea más explícito que hablamos de emociones y, no sé, pensar en cómo las emociones contribuyen a cambios de conducta, a cambios de actitudes, a cambios justamente del corazón, ¿no? Me parece que una visión completa de la psicología humana tiene que incluir razonamiento lógico a la manera que nos enseñó Sócrates, pero también la participación de las emociones, miedo, angustia, indignación, asombro, culpa, ¿no? Por abusar, etcétera, ¿no?
Y yo creo que una propuesta integral educativa tiene que incluir justamente estos aspectos, ¿no? Que son fácilmente aprovechables, digamos, con un público muy amplio. Todos experimentamos emociones de una manera más o menos consistente, niños pequeños, jóvenes, adolescentes, estudiantes universitarios, académicos, etcétera, ¿no? Y creo que darle más peso, hacerlo visible, hablar de emociones, ¿no? Como insisto, creo que podría complementar muy bien esta propuesta que tú haces, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Muchas gracias, Paco, por tu pregunta. Voy a empezar con la pregunta que me hizo Marcos con relación hacia el camino hacia el bienestarismo. O sea, acá primeramente ya definimos cuál era nuestro objetivo, lograr el cese. La pregunta acá sería si realmente nosotros hemos tenido por más de 200 años leyes que son bienestaristas, que han regulado en cierto modo o han prohibido determinadas conductas, o bien han, digamos, puesto límites de los demás animales. Probablemente no veremos cambios sustanciales en cuanto a la idea de sujeto de derecho. Sí, obviamente yo hago la distinción. Yo, litigante, frente a situación de urgencia, acudo en varias ocasiones, como Rosy también, para defender a estos animales. Ahora, yo sí quiero lograr un cambio de mentalidad social. La educación va a tener que ser clara y no contradictoria. O sea, no es decir yo quiero que sea un sujeto y por otro lado no lo considero un sujeto mediante regular ciertas prácticas. O sea, hay que ser claro en torno a eso. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Cuando yo se debatió la Constitución en Chile, donde se calificó a los animales como sujeto de protección, yo señalé la contradicción que había de poner el énfasis únicamente en el sufrimiento y que definir de ese modo al animal en la educación iba a traer la consecuencia de que nos centremos prácticamente en forma exclusiva en cómo reducir el sufrimiento, en regular en cierta medida esta práctica. O sea, acá realmente uno, si realmente adoptara el camino de la regulación o del bienestarismo, va constantemente a reafirmar este laberinto, esta mirada desde el punto de vista simbólico en la legislación. No quiere decir que no intervengamos frente a determinadas situaciones, pero por una cuestión para mí de coherencia, el ideal de todo abolicionista es, digamos, aún en la legislación, y yo solo iba a plantear también, que no me dio el tiempo, cómo plasmar normativamente esta mirada, y fundamentalmente va a ser a través de una ley, si uno quiere. Muchos hablan de educación antiespecista, yo prefiero educacional con enfoque abolicionista, y va a ser en una ley que promueva este tipo de programas con este enfoque en diferentes, vamos a decir, ámbitos que no solamente vayan referidos a la educación formal, sino que sea un programa más amplio de sensibilización y que evite en cierta medida, porque en Argentina, por ejemplo, hubo una ley en Neuquén que era de educación antiespecista, y en esa ley se habla prevenir maltrato, prevenir crueldad, se habla de uso. La verdad que el uso abarcaba todo eso. O sea, evitar estas contradicciones en cuanto a los objetivos, porque realmente, o sea, aquí realmente se va a tener el eje en el sufrimiento, pero no se va a dar este cambio, porque ¿cuál es el problema que hay? Y eso hablamos en Argentina, que se repiten riñas de gallos, carreras de gallos. Las prohibiciones incrementales en el sentido francioniano, porque él también después criticó la idea de prohibición en el sentido de prohibición que restringe en un ámbito toda explotación institucionalizada, se siguieron reproduciendo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de mentalidad social. Si yo voy a decir, voy a educar en regular un animal, en solamente buscar que este ser sufra lo menos posible, realmente va a ser muy difícil un cambio de mentalidad que se vea replicado en la legislación, porque realmente hay una correspondencia entre la mirada de la sociedad y la legislación. O sea, si queremos asegurarnos la vigencia de esta mirada sujeto de derecho, debemos seguir educando. Probablemente no va a ser de un día a otro. Yo hablo de largo placismo educativo, y también en la estrategia de litigación también introducir estos argumentos y, no, por ejemplo, no definir personas como hacemos constantemente o hacía Proyecto Gran Simio en base a capacidades cognitivas complejas. Y con relación a la pregunta que me hacía Paco, o sea, me interesa la razonabilidad a través del método socrático, pero también las emociones pienso que se las debe disparar. Yo no pude hablar en esta charla, pero a través de imágenes, traer fotografías que yo iba a mostrar con los demás animales que muestren que tienen diferentes estados anímicos, que conviven, que tienen un hábitat, cómo se despliegan en ese hábitat, incluso las diversas relaciones que tejen estos animales. Y entonces así vamos a ver
y vamos a inculcar ciertas emociones que se vinculen con el respeto, sobre todo del interés a no sufrir y el interés a seguir viviendo. Y creo que la animación también, más allá de las preguntas, yo quiero señalar aquí que mi idea era, pero no me dio el tiempo de explicarlo, era, hay una explicación previa, obviamente, de cada uno de los activistas, ya sea en la universidad, en la primaria o en el espacio público, de ciertas nociones, y luego exhibiríamos cierta animación, cierto videojuego, para que esta persona pueda vincular con sus emociones o entrelazar este mensaje que es fundamentalmente racional, y no quedarnos solamente en esa dimensión. Otra cosa que no pude señalar es que también la emoción es importante, la psicología del color. Hay un libro de Heller donde nos habla que los colores son importantes porque uno va asociando. O sea, cuando hacemos un flyer o determinado gráfico es importante ver los colores. Por ejemplo, el negro combinado con el rojo, uno asocia con la crueldad, uno asocia con la autonomía, por ejemplo. Y así habrá diferentes colores. Por ejemplo, el púrpura en Argentina se asocia con la fecundidad de la maternidad, por ejemplo, o con la liberación que promueve el movimiento feminista. O sea, hay ciertos colores que yo no soy un especialista en publicidad y marketing, pero eso es importante que lo defina alguien que conozca de esta materia, que también los colores ejercen gravitación. Por eso también educativas e interdisciplinarias, no solo de antropología, hoy que habló Fernanda de multiculturalidad, requiere la mirada del marketing, requiere la mirada de la publicidad, y nosotros todos dialogar cómo revisamos esta mirada en la psicología, que mencioné acá CITAF, y el mundo de las emociones que vos has mencionado. O sea, se requiere esa interdisciplinariedad también al modo de comunicar y analizar esta educación. No sé si puede responder su pregunta. Muchas Sí, gracias. muy bien, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Y pues yo le regreso el timón de este barco a nuestro capitán general, el doctor Víctor Hugo Salazar. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Doctor Antonio, pues muchísimas gracias por esta exposición que nos ha hecho. Pedimos de antemano también disculpas por los desafortunados detalles técnicos que se nos presentaron, pero bueno, vamos a tratar de ir mejorando el uso de esta plataforma que, bueno, hay que decirlo, son plataformas netamente institucionales y que pues la pandemia nos invitó a usarlas, pero también gracias a ello es por eso que aquí estamos y tenemos que ir mejorando estos detalles que se nos presentan. Bueno, en el chat puse el correo, que es el correo oficial de nuestro seminario, que es seminariopermanente.eaa, @gmail, para que ahí nos hagan llegar. Les solicitaba que si no los tenemos registrados, pues para poderlos registrar y poderles enviar entonces los flyers con las invitaciones para las próximas sesiones. Adelanto antes, bueno, pasamos a entregarle al doctor Antonio este reconocimiento. La Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Baldo de Anquín por su participación como ponente en la segunda sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, con el tema Esbozos de una educación en respeto hacia los demás animales, con enfoque abolicionista. Bueno, ya está firmado, solo que por ahí ha habido algún detalle, pero ya está firmado por un servidor, doctor Víctor Hugo Salazar, que es el coordinador del seminario, y por la doctora Rosa María de la Torre Torres. ¿Ahora sí dije bien? Algo así, ok. ¿Sí? Y los invitamos entonces para el próximo mes de abril. Les recuerdo que las sesiones son los segundos viernes de cada mes, que en esta ocasión será para el próximo mes será el 14 de abril. Los esperamos entonces que se conecten a las 12 del día y que, pues 12 del mediodía. Y les estaremos enviando el flyer correspondiente. Vamos a tener una excelente sesión también, que va a ser con Ixchel López Olvera, que es subdirectora de Océanos de Fondo Mundial para la Naturaleza. Entonces los invitamos para que nos acompañen en esta, va a ser la tercera sesión
de este seminario permanente de ética ambiental y animal. Pues sería todo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Antonio Danquín, y esperamos seguir contando con su participación, como lo ha venido haciendo ya durante el seminario, y bueno, también esperamos seguir contando con la participación de las personas que se conectaron el día de hoy, y esperemos ir llegando cada vez a más espacios e ir formando esta fuerza en favor de los animales que son nuestros compañeros. ¿Algo más que quisiera decir, doctor Antonio? No, quiero agradecerle nuevamente la invitación a este espacio y invitarlos a todos ustedes que continúen con su compromiso hacia otro mundo posible, como decimos en GIA, y hacia la justicia interespecie. Y siguiendo y evitando, como se ha señalado a lo largo de estas charlas, la comunicación agresiva hacia, digamos, a quienes nos dirigimos, porque lo único que hacen es desalentar una nueva mentalidad, un cambio en los corazones. Nada más, y voy a decir nada más que todo abolicionista busca un mundo más pacífico y los medios de estrategia también deben ser o expresar esa búsqueda de pacificación o de cultura de paz. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes en México, en Sudamérica, buenas noches en España, y esperamos contar con su asistencia y participación dentro de un mes. Que estén bien. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias, que estén muy bien. Saludos a todos.